Hay una linda noticia para ti. Tenemos a un Jesús que perdona y que da nuevas oportunidades. ¿Necesitas una nueva oportunidad? Pues hoy puedes pedírsela a nuestro Salvador. Bienvenidos amigos a este espacio de estudio de la Biblia. Quiero saludarte y quiero también saludar a mi equipo y nuestra mesa de trabajo. Mi querido Robinson, ¿cómo te va? Muchas gracias. Bien, pastor, muy amable. ¿Y su merced cómo está? No, pues feliz de tenerlo aquí con nosotros, mi querido pastor. Bueno, no, vamos para adelante, contento porque en este momento vamos a tocar un mensaje que también es fundamental entendiendo que podemos alcanzar libertad en Jesús. Así es, porque hay muchos héroes y muchos superhéroes que nos han vendido: Superman, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, Spider-Man, pero realmente hoy vamos a ver al verdadero héroe que salva. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Es la pregunta de apertura que queremos desarrollar a través de la Biblia. Y para ello voy a leer la primera carta de Pedro. Es un texto muy diciente. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y dice así el texto: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Qué texto tan profundo. Esto es un texto profundo, porque el texto está diciendo: a través de sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, gracias a quién y a qué somos salvos. Gracias a Jesús. ¿Y a qué? A su acto de entregar su vida en la cruz del Calvario. Pastor, yo tengo unas dudas. Nosotros aquí, pues nosotros estamos acostumbrados a pagar por todo, por absolutamente todo. Si queremos salir, tenemos que pagar. Si queremos comer, tenemos que pagar por todo, absolutamente todo. Estamos acostumbrados a pagar. Y bueno, yo he leído y he escuchado que en la antigüedad se pagaba por la salvación, así que, pues, ¿cuánto costará la salvación para nosotros? ¿Cuánto hay que pagar para ver para llegar a tener la salvación? Bueno, es una linda noticia que hoy queremos compartir con ustedes y está en Romanos 3:24. La Biblia tiene esa respuesta. Amén. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Aquí hay un problema. ¿Y por qué digo que un problema? Porque las cosas gratis no se valoran. Como es gratis, no nos cuesta nada, no nos ha costado nada, entonces no la valoramos mucho. Pero hoy quiero decirte a ti, si tú que estás allí conectado, la salvación es gratis. No desperdicies este regalo porque a ti no te ha costado. A alguien le costó, que fue a Jesús, su sufrimiento y su propia vida por rescate a la nuestra. Así es. Entonces, qué bueno saber esto y qué linda noticia. Y cuando nosotros empezamos a mirar lo que la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos menciona, es allí lo que nosotros experimentamos cuando alcanzamos esa salvación. Y precisamente permíteme leer lo que nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 10 en adelante. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que tengo al lado. Yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni quería, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces empezamos a mirar dos situaciones. Un hombre que se sentía salvo, se sentía importante por lo que hacía, pensando que sus obras le daban salvación. Pero el otro hombre, el segundo hombre del cual hablamos, él se sentía pecador y se golpeaba el pecho, oraba y le decía: Señor, perdóname, sé propicio, ten misericordia de mí. Y aquí el Señor Jesús dice que este último fue justificado, aquel que sentía que necesitaba, que se sentía pecador, porque hemos de entender que el tema de la salvación
es un reconocimiento que yo debo entender que soy pecador, que he fallado y por tanto debo acudir, como ya hemos dicho, a la fuente que es Jesús. Pastor, pero entonces, ¿qué pasa cuando yo no siento ese deseo y ese sentimiento de que soy pecador? Porque a veces, pues yo a veces cometo errores, pero pues yo no me siento que los haya cometido. De pronto sí que el otro comete, pero pues yo no siento que yo lo haya cometido. O sea, ¿debo de sentir algo en mi corazón para sentir que soy pecador? ¿O sencillamente puedo pasar como si nada por la vida sin tener ningún sentimiento, ningún efecto dentro de mi corazón? Bueno, Robinson, mira, esa misma pregunta fue algo que le hicieron a los discípulos hace algún tiempo atrás. Y le hicieron la pregunta, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Era la situación que estaban viviendo unos hombres y mujeres que querían alcanzar salvación. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, dice el texto, al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro le respondió y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hay dos palabras importantes. El primero, arrepentíos. Lo primero que yo debo hacer es arrepentirme, que implica alejarme del pecado, es decir, no vivir más en pecado, es sentir dolor por lo que yo he hecho y no volverlo a hacer más. Porque es lo que el Señor pide a mí, me pide a mí, pero también lo que debo hacer para bien mío, para ser feliz. Y lo segundo que debo hacer es bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y entender que para alcanzar ese perdón debo acercarme a Jesús. Y una de las formas para poder llegar y para alcanzar ese perdón es a través del bautismo. Bueno, y hay algo interesante allí, Robinson, amigos, y es, yo me siento, o sea, ¿qué sentimiento se debe experimentar? Arrepentimiento, se lo acabo de leer, que debo experimentar, uy, yo la embarré, lo hice mal, fallé, cometí un error, un pecado. Entonces ya yo experimento eso. El segundo paso también, que esto tiene que ver con ese acercamiento a Jesús, y es confesar ese pecado, ¿no? Salmo 32:3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces yo me siento arrepentido. ¿Qué experimento? Arrepentimiento. Entonces el segundo paso es tomar esos pecados y decirle, Jesús, vea, te entrego eso y eso nos va a dar libertad. Y me encanta este tema que se tocó cuando uno se bautiza, cuando uno se entrega a Jesús, entonces es un borrón y cuenta nueva. Empieza el ser humano de cero y de nuevo con Cristo. Amén. O sea que cuando yo le confieso mis pecados a Dios, ya Él me los perdona. O sea, no importa si los haya cometido ayer, antier o esta mañana, ya el Señor Jesús me perdona a mí. Por supuesto, por eso hay un ofrecimiento bonito de Dios. Y por eso, digamos, allí lo que dice el texto bíblico en Efesios capítulo 1, el versículo 17, hablando de esa experiencia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, el ofrecimiento que el Señor nos está haciendo es que Él nos va a dar sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para no volver a pecar, para apartarnos del pecado y para vivir una vida nueva. Y como dice también en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo de 18, que es un texto que es impactante porque menciona de la siguiente manera, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Él se encarga de perdonarnos, de limpiarnos y de hacernos puros otra vez. Y por eso la única forma es acudir a Él, venid y estemos a cuenta. Él se encarga de dejarnos nuevamente como nuevas criaturas. O sea que el perdón de los pecados es total. No importa
porque pues nosotros catalogamos los pecados. Hay algunos pecados que socialmente son bastante condenables, como por Así es. ejemplo las personas que son asesinos, los que se emborrachan, los que adulteran, pero pues hay otros pecados que no son tan visibles como la mentira, como la envidia, el egoísmo, o sea que todos los pecados en su totalidad son perdonados independientemente el que haya cometido, porque pues a mí me parece terrible una persona que haya matado a otra, pues debe de pagar, que eso es lo que tiene que hacer, pagar. Pero no sé, ¿será que Dios Bueno, le hay unas perdona eso? consecuencias inevitables, por supuesto, pero la Biblia dice en Isaías 43:25, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vea lo que la Biblia está diciendo. Sí, Dios perdona al mentiroso, Dios perdona al mentiroso, porque todos los pecados son iguales ante Dios. El que miente, el que roba, el que asesina. Todos los pecados son iguales y Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados por amor de nosotros y por la salvación que tanto le costó a nuestro Jesús. Tremendo, tremendo que Dios sea tan amoroso y misericordioso con nosotros. ¿Sabes una cosa, Robinson, amigos? Dios es un Dios perdonador y ese Dios perdonador está dispuesto allí a darnos una nueva oportunidad. Porque Dios no es como hombre que guarda rencores. Dios tiene un corazón amplio y dispuesto a perdonar a todo aquel que llega de manera sincera a Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo de hacer, pastores? ¿Qué debo de hacer entonces? Es una muy buena pregunta porque la verdad me parece tremendo el amor de Dios. Entonces, pero pues, ¿qué hago entonces de ahora en adelante con mis pecados? Primero, arrepentirse de todo corazón. Muy bien. Lo segundo que debemos hacer es confesar todos nuestros pecados. Es decir, lo que haya vivido, lo que tenga allí, confesarlos, presentarme delante de Dios y empezar una vida nueva. Y cuando uno hace eso, uno experimenta una conversión. Cuando uno de corazón le entrega eso a Jesús, experimenta una conversión. Y después de esa conversión yo creo que viene una decisión. ¿Qué decisión sería? Bueno, allí lo que debemos hacer, y te pregunto, Robinson, ¿pides tú humildemente perdón por tus pecados? Lo voy a comenzar a hacer. ¿Crees que Dios te perdonará? Pero por supuesto, con estas evidencias, claro que sí. Muy bien. Y teniendo esto en cuenta, creer que podemos empezar una vida santa en Jesús. Y eso es lo que debemos hacer, llegar al Señor porque de esta manera podemos tener una vida nueva, confiada, perdonada, limpia, para ahora andar en paz delante de Él. Así es. Quiero invitarte a ti, amigo, para que le entregues todo lo que hay en tu corazón, errores, malas decisiones, pecados, porque Jesús está dispuesto a perdonarte completamente. Gracias por acompañarnos hasta este momento y nos veremos en una próxima oportunidad.